Muy buenas tardes a todos. Ya estamos otra tarde más aquí en nuestra ventana. ¿Y qué? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Me alegro mucho. Espero de verdad que estemos pasando estas horas teniendo en cuenta que somos muchos los que estamos trabajando para que todo esté de acuerdo, todo esté bien y seamos fuertes cada día. Pero es que hoy tenemos también que acordarnos que es el día del libro y por tanto tenemos que traer algo especial. Como bien sabéis, cada vez que nos acercamos a esta ventana, nos acercamos pensando en vosotros y aceptando toda clase de iniciativas que vosotros ofrecéis. Por tanto, si os ponéis en contacto, yo las tengo en cuenta. Y esto también nos ha generado un menú, pero que muy interesante hoy. Vamos a ver, vamos a escucharlo porque veréis, tengo yo hoy que hablar de personas como Nacho López Yandres, que lleva 15 años presentando el programa Hoy por Hoy en la cadena SER de Madrid Norte y lleva también 20 años trabajando como locutor de empresas y de agencias de publicidad. Pero, ¿vosotros habéis leído su novela? Pues de esto es lo que vamos a hablar hoy. Él nos ha dejado pues un breve párrafo donde presenta a un personaje y este le escribe una carta a la protagonista femenina. La vamos a escuchar. Pero también sabéis, debéis saber, que dentro de 2 días lo tendremos aquí compartiendo con nosotros porque lo vamos a entrevistar. Así que desde aquí le mando un beso fuerte. Bueno, en segundo lugar, también tenemos aquí a Jorge Armando Pérez Díaz, que viene desde Mérida, México, y el cual nos ha facilitado un cuento. Este cuento pues se titula Soldado de Pánfila, hijo de Armenio y muerto en batalla y resucitado por los dioses, de la República de Platón, que también lo vamos a leer. Pero algo hay muy especial, y es que Fernando Águila Macías me ha comentado algo que me parece muy interesante. Y es que me ha dicho, por favor, profundiza un poco en el autor Juan Campos Reina. Para mi sorpresa, me ha encantado lo que he leído de él. Y también vamos a leer un par de relatos de su trilogía, de sus 3 novelas, porque ha escrito más, ¿vale? Pero nos vamos a fijar sobre todo en 3 novelas, ¿de acuerdo? Y vamos a explicar un poquito de qué van. Y por último, también Fernando Águila nos ha señalado que su tío, Juan Antonio Macías, un gran escritor, escribe poemas maravillosos. De hecho, voy a tener yo la ocasión de poder recitaros uno también. Y eso quiere decir que hay que animar a los autores españoles y no españoles, evidentemente, a compartir tal y como lo estamos haciendo aquí. Siempre teniendo en cuenta que es por todos aquellos que nos están escuchando ahora mismo, ¿de acuerdo? Que nos haga estas horas más livianas. Sí. Bueno, pues voy a empezar deseando, bueno, dedicando este día a Cervantes y voy a leer una breve reseña de su libro del Quijote de la Mancha, recordando que es el día del libro. Dice así: Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas esas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas. Porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de ahí se sigue que, habiendo durado mucho el bien ya está cerca. Nunca mejor, ¿verdad? Bien, pues empezamos con lo que nos ha mandado, la carta que nos ha mandado, la breve carta de su novela, pues de Nacho López Yandres, que además es increíble porque cuando lo escuchéis veréis, es una novela muy interesante a la que yo os animo a leer, ¿vale? Y dice así: Hay veces que en la vida nos ocurren cosas inesperadas, que nos pillan por sorpresa, nos asaltan y nos dejan sin palabras.
Ya sabes que mis palabras son escasas, que podrían contarse con cuentagotas y a ritmo lento, pausado, ya sabes. Sin embargo, entre desvaríos filosóficos y conclusiones psicológicas rebuscadas, encuentro cada día una idea muy clara, que no se enturbia y que en los días en los que estoy triste, me alimenta la sonrisa, me alumbra el alma. Te quiero. Pero no por cómo yo te veo, sino por cómo eres y por cómo haces que te vea. Has conseguido que los sueños no sean propiedad de las noches, sino sensaciones que no cesan cuando mis ojos permanecen abiertos. Contigo no hay oscuridad en mis noches, solo tu risa, tus ojos, tu calor, tu aliento. No existe el frío entre tus besos. Me preguntas si te querré siempre. Y a veces me callo. Me preguntas, espera a que llegue el final de siempre y pregúntame entonces si te he querido. Tal vez me calle, pero mis ojos, pausados, te dirán al oído que te quise, te querré y que siempre te he querido. Pues esto es solo una muestra. Realmente tiene unos versos muy bonitos, donde más que leer una narrativa parece que estamos leyendo algo de prosa poética, ¿verdad? No sé si vosotros, porque en el programa no hemos hablado antes de lo que era la prosa poética, pero me gustaría recordaros un poco qué es eso también. Porque la prosa poética tenemos que tener en cuenta que corresponde al segundo tipo de obras líricas que se conocen, ¿no? Dentro de la prosa poética, no solo hablando de la narrativa, ¿de acuerdo? Observamos que se pueden encontrar los mismos elementos que en el poema, ¿de acuerdo? El hablante lírico, una actitud lírica, el objeto y el tema, pero no tiene los elementos formales de la poesía, que son la métrica y la rima. ¿Vale? Que podemos encontrar en los versos. ¿Qué es lo que pasa? Pues es la prosa poética un estilo que se utiliza mucho también en la narrativa. Y muchos autores saben deslizarse muy bien entre ambas, entre la prosa poética y la narrativa. En este caso, pues hay que decir simplemente que, sobre todo en los apartados que hemos hecho nosotros, los programas anteriores que hemos hablado de los microrrelatos, tenemos que decir que potencian sobre todo esta carga poética. Y los relatos cortos se dan a ello, a profundizar en las emociones, resaltar los sentimientos. Y el uso de las metáforas también. Bien, bueno, pues seguimos nosotros ahora con el segundo, ¿verdad? Nosotros seguimos ahora, a ver, lo tengo por aquí, Jorge Armando Pérez Díaz, ¿vale? El cual nos ha dado también un cuento que es muy interesante y que me gustaría leéroslo porque, bueno, esto nos va diciendo que la participación va subiendo en el programa y que merece la pena, ¿de acuerdo? Que llega a todos lados, a todos los países. Dice así: desperté así, como un parpadeo, de una forma automática, como si mi despertar siguiera un patrón que está sujeta a condiciones controladas por una máquina que determina cuándo estar cansado o estar feliz, insatisfecho, estar controlado en esa predeterminación. Me dolía todo el cuerpo, el maxilar inferior, el abrir la boca y también los ojos. Mis movimientos eran lentos y torpes, y un intento de articular palabras se desprendía con gestos de un grito. Miré mi reloj, o algo que parecía un reloj, y posteriormente inventé la hora, o tal vez lo traducía o interpretaba en esos esquemas llenos de algoritmos. Esquemas. Pensé, ¿qué día es? Me respondí, no sé si es incierto. Me incorporo todo en lentitud. Lo conseguí. Estoy de pie. Camino, salgo de la habitación, hacia el comedor. Toda la casa la observo. Está barrida. Todo en orden. Olfateo guisado fresco. Me dirijo a la cocina. En mi visión todo está pixelado. Hablo, nombro personas, nadie está. Estoy en un campo vacío. Es el caos. Toco las cosas, objetos y se desvanecen, como escarcha en mis manos.
Así desaparecieron una escoba, también una taza de café caliente. Desvaneciéndose en partículas infinitas, pude ver los átomos, moléculas, que se materializan. El aire que respiraba comenzó a tener dentro de los píxeles enlaces químicos del oxígeno. A lo lejos, en una llave de agua, se escucha el goteo interminable. Provenía de una llave del patio y al mirar su goteo, se traducía en el componente químico H2O. H2O, H2O, H2O. Interminable, no toqué nada, pues se convertía en nada. Donde desapareció la escoba, quedaba un espacio vacío, un portal. Me acerco y miro en su interior y vi estrellas. Era el cosmos. Y podía ver la Vía Láctea, la constelación de Orión. Quise entrar y escuché un sonido agudo que sobrepasaba los umbrales auditivos. Los decibeles eran muy altos, haciéndome más lentos mis movimientos, emitiendo gritos insonoros. Empecé a verme dentro de muchos espejos y caía en oscuros movimientos, escuchando sonidos musicales como los descritos por Pitágoras en su Harmoniatu Cosmou, pues eso era armonía del cosmos. No podía sujetarme en caída libre. Se detiene el silencio, el movimiento aparente, la quietud en toda su infinitud, la respiración se hace pesada. Recurro a la pranayama para dosificar el oxígeno, pues no podía resistir mucho tiempo. Me detengo en mi caída. Veo luces, una más intensa que otra. Soy transportado, no sé ni a dónde ni por qué. Veo un río oscuro con poco movimiento. Solo se escuchaba el movimiento tenue de las aguas por la presencia de una barca amplia, tipo fenicio, conducido por un remero, y muchas personas en su interior. Mucha emoción era contenida. En esa contención, en esa barca, en ese laberinto de tristeza, y que en su transitar se veían caras largas, y las despedidas, con el intento fallido de un adiós, me despedí con el pensamiento. En esos movimientos lentos, excesivamente lentos, los veía alejarse en esas aguas oscuras, diminutas sombras. Continué mi camino. ¿Pero qué camino? Incierto, solo haciendo la pantomima del movimiento al caminar, o eso creía. Miré mi piel y se transparentaba. Siento su elevación. Observo algo que no reconocí. Tuve la impresión de lo absurdo, la incongruencia, no como concepto, sino como praxis, la equivocación como detonante ante la estructura del diseño. Diseño ante el sadismo de la improntación. Conocí. Eso era todo. Conocí. Vuelve el dolor, pero el hastío va desapareciendo ante la adaptación de la elevación. Bajo lentamente. Escucho muchas voces conocidas. Estoy detrás del telón. Pensé. Nunca me imaginé que sería así. En un lugar sin nombre ni ubicación estoy dentro de un anagrama. Un algoritmo. Soy la palabra. Antes fue la palabra. En este anagrama no existe orden, se pierde en el confín de los sonidos. Navego en la semántica de lo significado y el significante. Preceden del caos, para recordarme y volverme a inventar otras realidades siempre con la misma tendencia, hasta no agotar las posibilidades infinitas. Seguía por los sentidos. Yo ahora, por lo aparentemente incongruente, emerjo en lo espontáneo y surgen teniendo una costumbre y hábito de interacción para lo intuitivo. Es la sorpresa de las combinaciones. Y sigue un poquito más. Es maravilloso, ¿verdad? ¿A que merece la pena? Pues veréis, nosotros en el siguiente caso tenemos también otra participación. Y yo creo que llegamos a la parte más bonita del programa también. Y es que tenemos, pues, a Fernando Águila. Bien, Juan Campos Reina. Este escritor, del cual nos hablan ya periodistas consumados, los cuales le hacen una crítica maravillosa. De acuerdo, tenemos que saber que nació en Puente Genil, en Córdoba, fue licenciado en Derecho en la Universidad de Sevilla y tiene un sinfín número de novelas.
Es cierto que nosotros hoy vamos a destacar una trilogía. Esa trilogía del Renacimiento, como se titula, tiene 3 títulos, ¿vale? Tenemos La fuga de Orfeo, El regreso de Orfeo. A ver, está por aquí. Aquí está. Está formada por Santepar, Un desierto de seda y El bastón del diablo. Esas son las 3 novelas, concretamente. Bien, pues nosotros vamos a poder disfrutar de estos relatos que a mí la verdad me han abierto los ojos. No creía que este estilo, que no es excesivamente moderno, pero que sí nos trae ecos ya de lo que va a ser la novela, esta novela actual, en la cual las descripciones son maravillosas y podemos saborear los sentimientos y los espacios. Bien, dice así. La primera novela tenemos aquí que se titula La góndola negra. Bueno, en La góndola negra está claro que nosotros tenemos... aquí está claro. El protagonista de esta novela, Juan Maruján, surge un proceso, surge una enfermedad y esto le acerca, pues, le acerca a la muerte, ¿no? De hecho, lo pasa muy mal y en ese transcurso pierde algunas habilidades, lo cuales le van condicionando en su día a día, ¿no? Y le van acercando más a una historia que ahonda en las raíces de la familia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una reflexión sobre el pasado y, bueno, la verdad es que no hace sino dibujar la esperanza y está pensada desde el presente, ¿de acuerdo? Bien, dice así. Solo deseaba, me levanté tarde y pasé el día callejeando por la ciudad sin consultar el mapa. Solo deseaba dejarme llevar por el trazado caprichoso de las calles y observar lo que me iba ofreciendo el paseo. No me agradaban los espacios donde los turistas concurrían. Era la ciudad, y solo la ciudad, con sus casas y sus muros, su ruina y su presente, el objeto de mi atención. La estrechez de algún paisaje, el silencio religioso de una taberna o la caída de la tarde junto a una fuente y entre bandadas de palomas fueron regalándome la impresión del tiempo detenido. Con ella, en tanto anochecía, me encaminé hacia la tienda de Beatriz y desde el exterior seguí sus evoluciones a través de uno de los escaparates. Además de su belleza, tal como me ocurrió el día anterior, volvió a traerme su lentitud aparente. Aquella en la que la armonía de sus movimientos, la solicitud y la calma con la que mostraba una prenda o envolvía un regalo. Resultaba obvio que se consagraba a ello como si no estuviera pensando en otra cosa y dispusiese de un tiempo infinito para su vida. Sin saber por qué, la serenidad ganaba en el paseo, se convirtió en desolación. Justo en ese momento, ella se dio la vuelta y tras descubrirme me hizo un gesto gracioso de mando para que entrara. Beatriz terminó de atender a un cliente y se acercó al sofá en el que me había sentado. Juzgué que no era oportuno dilatar más el secreto sobre lo hallado en el pabellón y le tendí el sobre con la última carta de Leonor a Pepe Maruján. ¿A que queremos seguir leyendo? Es maravilloso. Bueno, pues esta es la primera, ¿vale? La góndola negra. Y ahora seguimos la segunda. La segunda se titula El bastón del diablo. En este bastón es verdad que nosotros vamos a encontrar pues el transcurso de lo que era la bella época hasta la República y parte de la Guerra Civil. Llama mucho la atención porque dibujar este panorama ya es difícil de por sí. Bien, toda esta historia gira en torno a la historia de dos hermanos que se desarrolla en esos periodos de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, van a destacar las ideas, el sentimiento y la pasión, ¿no? Y al final todo enmarcado en el contexto de la guerra. Así que realmente, bueno, esta atmósfera pues nos va a intentar sacar a los personajes de este ambiente e ir intentando convertir en un sentido más humanista todo el proceso,
Yo creo que lo habrá logrado. Vamos a leer. Dice así. Un nuevo ritual comenzó a establecerse pronto entre los amigos del patio y don Carlitos, acomodado junto a la ventana. Ya en la noche del reencuentro, un canastillo bajó, sujeto por una cuerda, para regalar el trío botánico con frituras y lonchas de embutido. En respuesta, el canastillo ascendió con una botella fresca de fino recién sacado de una botella de la bodega, que don Carlitos paladeó con fruición, mientras contemplaba a sus amigos y dejaba descansar la mirada en la elevada copa de las aracucias del botánico. Durante septiembre, mientras en las Cortes iba cobrando forma la nueva Constitución, don Carlitos, ajeno a lo que ocurría, lo veía todo envuelto por la música, y su piano no cesaba de arrojar cascadas de notas por la ventana, en apunte continuo de sones que parecían enlazarse en un jocundo pasodoble. El pianista solo abandonaba su labor a la hora de la tertulia, y era motivo de constantes alusiones por los abajo reunidos. «Se encuentra usted en brazos de las musas», apuntaba Trino Gálvez desde el jardín. Y enseguida le respondía un satisfecho don Carlitos. «No está bien que yo lo diga, pero es así. No voy a negarlo. Tengo las claves del pasodoble. Si Dios quiere, el año venidero los romanos desfilarán a su ritmo. Y yo podré escuchar cómo traducen los trombones, la tuba, los clarinetes, las trompetas y los repiques de los tambores las humildes notas». Y es que es cierto que muchas veces se habla de que hay muchas novelas que te atrapan a un principio y hay otras novelas que las tienes que ir empezando a leer para ser atrapados por la historia. Pero ciertamente creo que para que una novela se considere buena, tiene que atraparte desde el primer párrafo. Y en este caso creo que es así. Bien, en la tercera novela que nos presenta, Un desierto de seda, tenemos una historia en la cual procede de un caserón de 1915 que es abandonado. Y un anciano pues evoca aquella historia, ¿no? Donde su tío Pepe, el hijo pródigo de la familia, regresa a la mansión familiar, no lejos de Sevilla, con innumerables baúles cargados de objetos insólitos que ha cargado durante 20 años. Bueno, pues durante este tiempo, por lo que se ve, estuvo dilapidando toda la herencia familiar por Europa y cuenta todo esto en una atmósfera cosmopolita en la cual confirma pues el autor sus excelentes dotes de narrador. Entonces, vamos a seguir disfrutando del último relato de Juan Campos Reina y dice así. Un amplio espacio vacío invitaba a los rutilantes modelos de los carteles a saltar del papel y a hermanarse dignamente con aquella joya que el poeta mimaba. Tras ascender a la cubierta por la escalera exterior, se descubrían varias estancias con ventanales, el gran camarote, que encerraba la biblioteca, el dormitorio de Pepe y el comedor. Más allá la cocina era marinera, por su exigua dimensión, al contrario que la despensa amplia y bien surtida, lo que decía mucho de las escasas fiebres culinarias de los habitantes del pabellón. En la parte más a proa del castillo de la nave se ubicaba el caprichoso apartamento del poeta, desde el que podía descenderse por una trampilla hasta el garaje, trampilla que cumplía una misión más importante que la de los telescopios y catalejos de Pepe. Al abrirla, el poeta contemplaba en las brillantes chapas de Dion Boughton la aventura de su vida y satisfacía su necesidad de estar en comunicación permanente con los ingenios mecánicos. A la segunda planta, donde se encontraban el observatorio astronómico, el estudio y el desván, se accedía bien por la escalera exterior o por otra de caracol que unía la biblioteca con el estudio, por la que yo prefería subir para escuchar el crujido de la sólida madera.
y pasar del camarote de las letras al castillo de las artes, mucho más recargado este de cortinajes, con sus entelados de tonalidad oscura y un gran número de plantas gigantes de interior contra uno de los ventanales. El decorado, un exceso propicio para que se materializara junto a las esculturas de bronce la figura de Eugene Delacroix. Anticipaba lo que habría de verse sobre los caballetes. Debió de ser muy laboriosa aquella distribución partiendo del heterogéneo muestrario de objetos adquiridos por su belleza, sin atender a otras consideraciones. Bueno, yo creo que hay que quedarse sin palabras, ¿verdad? Esto realmente es maravilloso y me gustaría seguir recordando a Juan Antonio Macías. Juan Antonio Macías, que nace en Puerto Real, que es catedrático de enseñanza secundaria con la especialidad de Administración y Gestión de Empresas. Bien, desde hace años reside en Cádiz, muy cerquita, con lo cual hay que animarle porque dice que actualmente está jubilado, lo que nos viene a decir que podremos disfrutar sobre todo de poder leer alguno de sus poemas. La crítica comenta de este autor que sabiendo llevar los versos y compilando lo que es la parte tradicional de lo que es la poesía y la composición de poemas, es capaz también a veces de romperla un poco, pero siempre recordando un buen uso de las metáforas de las que no abusa y dibujándonos una gran parte tradicional de los versos. Entonces, podemos decir también que este poeta destaca porque escribe con el corazón y destaca el sentimiento. La obra que vengo a destacar, pues se titula Entre agrios limones. Y en esta obra él expone pues 17 poemas preciosos y maravillosos en los cuales, bueno, pues canta a lo que es el mar y el atardecer. Así que vamos a disfrutar de lo que es su soneto que se titula así: De nada sirve la noche si no hay alba. De nada sirve, amor, la noche si no hay alba. Dos ángeles de sombra evocan una mañana. Te esperaré en la noche, secretamente solo, recostado en las aguas, perdido el primer soplo. Limpia la frente, trago el aire que me ignora. Lanzo mi voz inútil de espera de mi boca. Busco el amanecer, huyendo al claro alba. Mi alado cuerpo, yerto al fondo de tu alma. De nada sirve, amor, la noche si no crece. Inútil es buscar ángeles que nos lleven. Allá en la mar te espero entre algas nocturnas, sorbiendo todo aromas, agrio limón de luna. Y hay que animar, hay que seguir animando a escribir, porque es muy interesante, ya que estamos en el Día del Libro, saber que todo lo que nosotros dedicamos y el tiempo que echamos realizando escritos, como estos autores lo han hecho, forma parte de la cultura. Y esta cultura tiene que ser compartida, o ese es mi parecer. ¿Qué opináis vosotros ahora que estamos todos juntos y compartiendo todas estas horas? Espero de verdad que este programa sea de vuestro agrado y os espero. Mañana, de hecho, vamos a tener una entrevista bueno, mañana y pasado, tenemos 2 entrevistas. El de mañana va a ser Gonzalo, y os lo voy a decir, se llama Gonzalo Escarpa, ¿vale? Genial. Y pasado tenemos al Nacho López Yandres, así que por favor no os olvidéis, van a ser grandes momentos vividos aquí, tan cerca vuestra, ya que cada vez que os acercáis aquí es como si estuviéramos en casa. Bueno, pues dejándoos en este Día del Libro que disfrutéis con estas propuestas de lectura, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y hasta mañana.